El TIP es la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos, un tratado de libre comercio. Mientras las cabezas pensantes intentan perfilar los objetivos comunes para la firma de este acuerdo, va surgiendo en la sociedad detractores y defensores de este proceso. Hay quien lo ve como una forma de que la Unión Europea se beneficie de un crecimiento adicional anual del 0,5% del PIB si se alcanzase el acuerdo. Y otros, como Greenpeace, que se han subido hoy a las Torres Kio a modo de protesta, lo ven como un peligro para las conquistas sociales y los compromisos medioambientales. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el economista Daniel Lacalle, quien nos ha dado sus 8 razones para decir sí al TIP. No entiendo las críticas. A mí me hace mucha gracia que se diga que es muy malo algo que es supuestamente secreto. ¿Cómo va a ser malo algo que no conoces? Pero sobre todo a mí me parece que en España se está introduciendo la crítica al TTIP desde un punto de vista que es la demonización del libre comercio. Es mentira completa y absolutamente falso que un acuerdo bilateral va a derogar las leyes o las normativas medioambientales, jurídicas, etcétera, de la Unión Europea. Eso es mentira. La Unión Europea ha firmado decenas de tratados bilaterales con países con los que tiene total y absoluta, no ha habido absolutamente ningún tipo de cambio con respecto a su normativa y a su legislación. Pero lo que tenemos que entender es, estamos en un mundo globalizado. El que piense que la Unión Europea va a funcionar desde la autarquía, desde el proteccionismo, pues tiene un problema. Y tiene un problema porque están viendo el enemigo incorrecto. Están viendo como enemigo a Estados Unidos. Estados Unidos no es un enemigo para la Unión Europea. Lo que tenemos que ver es que nuestros derechos, nuestros privilegios, nuestras leyes, nuestra forma de comerciar, con lo que sí se puede poner en peligro es con el gigante chino. La razón por la que Japón, Estados Unidos han firmado el Tratado Transpacífico es una razón no solamente de crecimiento, sino también de protección de lo que son la forma de hacer las cosas de la OCDE en derechos, en seguridad jurídica, en capacidad de tener unas leyes transparentes y abiertas. Y así es como lo tenemos que ver. Demonizar un acuerdo con Estados Unidos es una locura. Y sobre todo pensar que desde el proteccionismo y desde la negación de ese acuerdo nos iba a ir mejor, te encuentras con un problema, y es un problema con la historia y con la estadística, ¿no? Tú imagínate que tú tienes una tienda, una fábrica de ropa en España y quieres vender ese calzado, esa ropa en Estados Unidos. Tienes una tasa del 40%. No solamente eso, sino que cuando vas a vender esa ropa a Estados Unidos, tienes una serie de barreras burocráticas que tienes que aprender en cuanto a tal, y que tienes que contratar una batería de abogados, etcétera, etcétera. Tiene un coste enorme. Si yo llego a un acuerdo bilateral, primero, esas barreras se eliminan las que impone la Unión Europea y se eliminan las que impone Estados Unidos. Segundo, tú como pyme tendrás una serie de reglamentos que serán estándares, y no tendrás que gastarte un enorme dinero en abogados en Estados Unidos para comerciar con Estados Unidos. Las 10.000 empresas españolas que han exportado más en los pymes que han exportado más se beneficiarían de una manera evidente. Segundo, evidente, la industria del automóvil. La industria del automóvil en Europa y en Estados Unidos es una industria que emplea a mucha gente y sin embargo está zombificada, está perdiendo capacidad de competir, etc. Entre otras cosas porque hay unos enormes aranceles entre países para no venderse entre ellos. Si se elimina entre Estados Unidos y la Unión Europea esas barreras, las exportaciones de vehículos, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, entre ellos, aumentarían y se reduciría el riesgo de pérdida de puestos de trabajo, etcétera, en esos países. Más ventajas evidentísimas. Por ejemplo,
En la Unión Europea y en Estados Unidos ha habido una batería de quiebra de empresas solares y renovables por la competencia china, que baja de una manera brutal los precios y estas empresas han ido perdiendo. Hay una serie de barreras entre países que hacen que esas empresas que podrían haber comerciado entre ellas, entre Europa y Estados Unidos, no lo hayan podido hacer, o haya sido mucho más complicado. Se hubieran evitado muchísimas de esas quiebras. Fundamentalmente, lo que tenemos que entender es que los acuerdos bilaterales nunca han perjudicado a las industrias de crecimiento. Cuando se intenta evitar los acuerdos bilaterales, lo que se intenta es sostener a las industrias obsoletas o a las industrias, digamos, hipersubvencionadas, obviamente, porque va a venir alguien a competir. Pero nuestras empresas multinacionales, nuestras pymes, compiten magníficamente. ¿Qué peligro tiene que yo comercie más con alguien? Ninguno. ¿Cuál es el peligro? Solamente si tú demonizas el comercio. Es que no existe el peligro. Es que no hay ningún peligro. Y cuando digo que no hay ninguno, no es exagerar, es que no existe ninguno. No existe ningún tratado comercial que suplante las leyes que ya existen. Lo único que hace es quitar las barreras que existen precisamente porque no existen esos tratados. No es verdad que cuando se han introducido tratados de comercio bilateral haya empeorado la calidad del trabajo y todo eso. No es cierto. No es cierto, entre otras cosas, porque hemos visto que en los últimos 50 años en los que se ha abierto el comercio en todo el mundo a través de tratados bilaterales, no solamente ha aumentado el PIB per cápita, sino que han aumentado los derechos que tiene cualquiera de nosotros con respecto a los que tenía cualquier trabajador hace 50 años, no tiene ni comparación, y además los salarios reales y las oportunidades para todos mejoran. Es que yo no le veo las partes negativas. Que a nivel europeo, ¿qué es lo que ha resurgido de una manera triste durante los últimos 5 años? El Frente Nacional, la extrema derecha, todos los ultraproteccionistas, los populismos más intervencionistas. Es decir, tenemos en unos países la extrema derecha más intervencionista, más populista y la que piensa que todo se soluciona haciendo funcionarios, y en otros tenemos a la extrema izquierda que piensa lo mismo, Entonces tenemos un problema de pensar que desde la autarquía y el proteccionismo eso se va a conseguir cuando nos llevó a la Gran Depresión, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esas cosas.